Hola, bienvenido a un video más de Biblia y Esperanza. Me da mucho gusto que estés aquí, porque veo que estás interesado en la nueva serie de Shabbat, el mandamiento olvidado, la cual solo es narrada por un servidor. Lo cual, bueno, me da mucho gusto porque, vaya, no vamos a encontrar interrupciones o preguntas que a veces nos puedan alentar un poco, que son buenas, pero en este caso es solo la narrativa, para ir de manera muy puntual. Como siempre te agradecemos, por supuesto, el que nos contactes en nuestras diferentes redes sociales. Voy a dejar los enlaces en la descripción del video. También va a aparecer por aquí el correo electrónico a través del cual nos puedes contactar o me puedes contactar. Y finalmente, como siempre, recordarte que no monetizamos nuestros videos, más te voy a poner los datos aquí por si en tu corazón está y el Eterno lo puso así. El apoyar a este ministerio de verdad es de gran ayuda, y si ha sido de bendición, pues adelante. Así que sin más, deseo que aprendas muchísimas cosas. Recuerda tomar tu cuaderno o papel, pluma y por supuesto tu Biblia, ¿entendido? Porque vamos a ver muchas cosas y las vamos a ir viendo a detalle. Entonces te va a agradar mucho el ir apuntando, el ir haciendo anotaciones, etcétera, etcétera. Sin más, te veo en el video y me da mucho gusto que estés con nosotros. Que Elohim te bendiga grandemente. Hola, bienvenido a un video más de esta serie de Shabbat, el mandamiento olvidado. En esta ocasión nos toca el tercer video en el cual hablaremos acerca de la iglesia primitiva. En el último video que pudiste ver, aprendiste muchas cosas acerca de Shabbat, acerca de lo que significa la palabra, sus orígenes, quién lo estableció, por qué, pero eso solo fue el principio de la travesía a la cual te quiero llevar. Así que, sin retrasarnos más, vamos a comenzar. Espero que te sea de gran bendición. Vamos a ello. Primero comenzaremos preguntando por qué el domingo y qué hay de Yeshua. Bueno, hoy en día es algo normal y común que en la iglesia tradicional, la iglesia católica e inclusive la iglesia protestante, abran sus puertas el domingo para celebración del culto de adoración principal. Pero, entonces, ¿por qué es así? Veamos a lo largo de la historia qué fue lo que cambió y por qué, ya que Yeshua nunca autorizó que se hiciera este cambio del día séptimo al día primero, que es lo que nosotros, por supuesto, conocemos como domingo. Por el contrario, Yeshua observó el Shabbat durante toda su vida terrenal. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas 4:16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Lucas 13:10. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo. Interesante, ¿no? Solo en este momento estamos mostrando 3 referencias en donde nuestro Mesías, nuestro Mashiach, Yeshua, celebraba Shabbat, es decir, entraba en las sinagogas en el día de reposo, el Shabbat, y enseñaba como era su costumbre. Bueno, algo interesante es que incluso hay personas que dicen que Yeshua quebrantó el Shabbat porque curaba en ese día, pero en realidad no hay nada establecido contra hacer el bien en Shabbat, es decir, sanar, preservar la salud y prácticas similares. Lo anterior lo analizaremos a fondo más adelante en una sección completamente independiente. Pero para comenzar a analizar esta perspectiva histórica, vamos a citar a un creyente del primer siglo, Ireneo de León, discípulo de Policarpo de Esmirna. ¿Quién fue este?
Fue un obispo, pastor y supervisor de esa iglesia de Esmirna. Sí, aquella apreciada iglesia a la cual Yeshua escribe por medio del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. ¿La recuerdas? Bueno, el cual a su vez fue uno de los discípulos del apóstol Juan. ¿Quién? Ireneo de León. ¿Quién? Policarpo de Esmirna. Vamos a ver cómo está la cadenita y cómo se entrelazan las cosas. Ahí lo tenemos. Vamos a ver a Juan el apóstol, luego tenemos a Policarpo de Esmirna y luego a Ireneo de León, el cual vivió dentro del área de Asia Menor, del 130 a León en el 202 de la nueva era. Pero vamos a ver qué es lo que dijo Ireneo. Y son varias cosas, entonces vamos a entrar a la primera parte de esto. Dentro de las varias obras de autoría de este individuo, de esta persona, vamos a hablar acerca de una que se titula Contra las herejías. Y vamos a ver qué es lo que escribe en el cuarto de 5 volúmenes de esta obra literaria. Contra las herejías, libro cuarto, sección 1, unidad de los dos testamentos, subsección 1.2, el Hijo revela al único Padre, subsección 1.2.3, Jesús perfeccionó la ley. Bueno, algo importante que quiero mencionar de una vez es que a lo largo de este video vamos a ir viendo muchas citas bibliográficas. Estas citas bibliográficas yo las voy a omitir, es decir, no las voy a mencionar, porque bueno, si no estaríamos hablando y hablando y hablando de muchas citas, nombres y todo, pero va a quedar en referencia si tú las quieres consultar con toda tranquilidad. Bueno, vamos a continuar. Queda pues claro que él libró y devolvió la vida a quienes creían con una fe semejante a la de Abraham, y nada hizo contra la ley al curarla en Shabbat. Esta es una cita de Ireneo de León en esa sección y subsección y subsección de ese documento de Contra las herejías. Está citando y dice, él libró y devolvió la vida a quienes creían con una fe semejante a la de Abraham. Y luego hace referencia a lo que parece ser una mujer. Dice, y nada hizo contra la ley al curarla en Shabbat. Vamos a ver. Libro 4, sección 2. El Nuevo Testamento cumple el Antiguo, subsección 2.2, el mandamiento fundamental es el mismo. Dice, por el contrario, acusaban al Señor de haber curado en Shabbat, lo cual, como antes hemos expuesto, refiriéndose a la cita que mencionamos anteriormente, la ley no prohibía. ¿Cuál ley? La Torá. Puesto que ella misma de algún modo curaba al hacer circuncidar a un hombre en Shabbat. Pero, entonces, ¿a qué se refería Ireneo? Porque vemos dos citas. Él no habló nada más porque sí. Vamos a ver. La primera la tomó de Lucas 13, 15 al 16. Y dice, entonces Yeshua le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en Shabbat? Aquí vemos claramente cómo el Señor hizo un milagro, el cual, insisto, vamos a verlo en otra sección de forma independiente, de una manera impresionante. Pero esta es la cita que Ireneo toma. Por eso es que la menciona y menciona a esta mujer. De la misma manera, vamos a ver qué dice Juan 7, 22 al 23. Dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el Shabbat circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el Shabbat, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el Shabbat sané completamente a un hombre? Tremendas palabras de nuestro Mesías, de nuestro Mashiach. Y vemos cómo entonces Ireneo da fe y testimonio de sus palabras mucho tiempo después. ¿Referente a qué? A que el Señor hacía portentos en Shabbat. Vamos a aprender un poquito más. Acabamos de ver brevemente cómo lo anterior confirma tanto en las Escrituras, así como por testimonio de creyentes del primer y segundo siglo,
que Yeshua no quebrantó el Shabbat ni la ley. De hecho, los primeros creyentes en Yeshua, según la historia, fueron conocidos por sus opositores como judeocristianos, así también como nazarenos o notrim, o el camino. Lo anterior lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se muestra cómo presentan a Pablo acusándole ante el gobernador romano Félix. Recuerda, siempre vamos a tratar de brindar las citas y el sustento. Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Posteriormente Pablo confiesa esto. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Comentario al calce. Si tú has escuchado, te han enseñado y te han dicho que Pablo enseña cosas en contra de la Torá, que Pablo no guardaba la Torá, que Pablo enseñó algo diferente a la Torá, simplemente la persona que te ha enseñado eso no ha leído las escrituras de forma correcta, inclusive en algunas versiones de forma literal. Pero hay muchísimo más detrás de Pablo, y es de los escritores más complejos de entender. Pero al mismo tiempo, cuando lo entendemos y lo leemos con la perspectiva adecuada, con los lentes hebreos, todo hace sentido. Pero aquí dejamos una pequeña muestrita de que él guardaba la Torá. Dice en Hechos 24:14 al final, dice: así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cuántas creía? Todas. Todas las cosas que en la ley, ¿cuál ley? La Torá. Y en los profetas están escritas. ¿O no acaso Yeshua dijo en Mateo 5:17, si no mal recuerdo? No se confundan, estoy parafraseando. Yo no he venido a abrogar, a destruir, a derribar, a terminar la ley, la Torá y los profetas. Yo he venido a cumplirla. Él vino a ser el ejemplo perfecto de cómo hacerlo y de que era posible. Bueno, vamos a continuar. Con esto, Pablo está diciendo que él cree en la ley, lo que acabamos de mencionar, la Torá, o como lo conocemos en el español, el Pentateuco, y por supuesto los profetas. Dice, por lo cual él no pudo haber enseñado algo que se opusiera a esta, como cambiar o anular el Shabbat. No haría sentido, porque si no sería incoherente. Vamos a ver otros cuantos historiadores que entran en escena. Si continuamos analizando la historia, vemos cómo los registros muestran que los primeros creyentes en Yeshua seguían creyendo en la ley y en guardar el Shabbat. Pero, ¿qué historiadores? Historiadores como Epifanio de Salamina, del 310 o 320 al 403 de la nueva era. Perdón, de nuestra era, discúlpame. Eusebio de Cesarea, del 263 al 339 de nuestra era. Vamos a ver otros tantos más, pero de primera instancia vamos a ver la información que nos brindaron estos dos personajes. Por supuesto, parte de ella. Vamos a ver primero la obra más reconocida de Epifanio de Salamina. Esta obra se llamó Panarión, en la cual nos da un increíble testimonio sobre lo que creían los primeros creyentes en Yeshua, convertidos por las enseñanzas de Pablo. Escuchaste bien, los primeros creyentes que fueron convertidos para declarar su fe en Yeshua a través de Pablo. Vamos a ver esta obra literaria, es bastante interesante de verdad. Recordemos, las Sagradas Escrituras son la única fuente de verdad absoluta, pero otras fuentes literarias no significa que no valga la pena a veces tomar un poco de tiempo, leerlas, ver qué es lo que se expone. Muchas de ellas tienen verdades que fueron
narradas, verdades que fueron plasmadas por historiadores, que fueron fieles, fidedignos a su testimonio. Nada más hay que tener discernimiento, hay que pedir discernimiento al Espíritu del Señor, al Ruaj, para que Él sea quien revele. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de esta obra. Panarión 6.7 dice: así también los santos discípulos del Mesías se llamaban a sí mismos discípulos de Yeshua, como en verdad lo eran. Se llamaban nazarenos por el Mesías, ya que a nuestro Señor Yeshua se le llamaba a sí mismo el Nazareno, como dicen los evangelios y los hechos de los apóstoles. Recuerda, estamos brindando testimonios de los primeros siglos. Ya Yeshua había pasado a la presencia del Padre, ya había ascendido a los cielos. Panarión 7.2. No solo usan el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo, como hacen los judíos. Dice, porque ellos no repudian toda la ley, los profetas y los libros que los judíos y ellos mismos llaman los escritos, o la Tanaj. No tienen opiniones diferentes, sino que profesan todo de acuerdo a la doctrina de la ley, y como los judíos, excepto que son creyentes en el Mesías. Aquí vemos cómo había una perfecta descripción de qué es lo que estaba sucediendo y algunas confusiones que empezaban a fraguarse en los corazones de los hombres. Poco a poco vamos a irlas entendiendo más adelante. Panarión 7.3.4. Porque reconocen la resurrección de los muertos y que todas las cosas han sido creadas por Elohim, y declaran que Elohim es uno, y que su hijo es Yeshua el Mesías. Están perfectamente versados en la lengua hebrea, porque toda la ley, los profetas y los así llamados escritos se leen en hebreo entre ellos. Panarión 7.5. Ellos son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos, solo en los siguientes aspectos. No están de acuerdo con los judíos debido a su creencia en el Mesías, pero no están de acuerdo con los cristianos porque todavía están encadenados por la ley, la circuncisión, el Shabbat y lo demás. ¿Notas? Esa confusión que ya se empezaba a fraguar es esta a la que me refiero. Empezaban a malinterpretar los principios que estaban en la Escritura, haciendo referencia a que la Torá, la circuncisión, el Shabbat y todas estas cosas son una cadena, nada más apartado de la verdad. Es la bendita instrucción de aquel que nos creó. Bueno, poco a poco vamos a ir adentrándonos. Panarión 7.8. Porque ese era su lugar de origen, puesto que todos los discípulos se habían establecido en Pella, después de partir de Jerusalén. Y el Mesías les había dicho que abandonaran Jerusalén y se retiraran de ella a causa del asedio que estaba a punto de sufrir. ¿Cuál asedio? Y se establecieron en Perea, en el Jordán. Por esta razón, y como dije, vivieron allí. Nota, es el testimonio de un historiador interesante, por demás peculiar. La verdad es que de lo anterior entendemos que esta iglesia primitiva salió de Jerusalén justo antes de que los ejércitos de Roma a cargo de Tito destruyeran la ciudad en el año 70 de nuestra era, aproximadamente. A lo cual Eusebio, en su crónica acerca de la iglesia, escribe lo siguiente. Historia de la iglesia, volumen 3, capítulo 8.1. Entonces la descendencia espiritual de Abraham, seguidores de Yeshua, huyó a Pella, al otro lado del Jordán, donde halló un lugar seguro de refugio, donde podían servir a su Señor y guardar ¿qué cosa? El Shabbat. Estamos hablando de los creyentes de los primeros siglos y el testimonio de los historiadores. ¿Ellos quiénes eran? Descendencia espiritual de Abraham. Ya lo aprendimos en el video número 1 de esta serie regrabada. Seguidores de Yeshua. ¿Y para qué se fueron allá? Porque debido al asedio y la persecución que vamos a ir aprendiendo más adelante, ahí podían servir a su Señor y guardar Shabbat con tranquilidad. Impresionante testimonio. Esto es por demás interesante, pues Eusebio no solo describe a estos creyentes como descendencia espiritual de Abraham, lo que hemos comentado, sino que también claramente establece que guardaban Shabbat, y esto es similar a lo que dijo Pablo en su carta a los Gálatas.
¿Recuerdas? Gálatas 3:29. Y si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Te das cuenta? Impresionante, ¿verdad? Lo vimos en el primer video. Somos linaje de Abraham. Somos la promesa cumplida. Somos esas estrellas, esa arena junto al mar que fue prometida. Gózate, son verdades bien bonitas. Evidencia adicional. Otros registros muestran que el Shabbat fue una costumbre que empezó a extenderse más allá de Israel. De hecho, se sabe acerca de un hombre llamado Filón de Alejandría, un filósofo del judaísmo, también conocido como Filón el Judío, del cual se escribe lo siguiente. Filón declara que el séptimo día era un día de festividad, no para esta o aquella ciudad, sino del universo. Este hombre vivió entre el 15 y el 45 de nuestra era. Dice, el séptimo día era un día de festividad, no para esta o aquella ciudad, sino del universo. Claramente, él declara que el guardar el séptimo día era una fiesta que no solo era local o regional, sino que era universal. De hecho, también hay escritos del muy reconocido historiador judío Flavio Josefo, el cual vivió del 37 al 100 de nuestra era aproximadamente. Y uno de ellos dice, no hay ninguna ciudad de los griegos helénicos o de los bárbaros, los gentiles, o cualquier nación que exista, a la cual la costumbre de descansar en el día séptimo no le haya llegado. ¿Qué te parece? Prestemos atención, primer siglo, y esto era testimonio. Pablo, por su lado, denota el alcance de guardar Shabbat en todo el mundo conocido. Efectivamente. Pero vamos a ver entonces dónde y cuándo comenzó todo esto, todo este desvirtuarse, todo este cambio del séptimo al primero y toda esta manipulación llevada a cabo por la influencia satánica del adversario. Vamos a continuar con la historia. Y si vemos los eventos entre el 132 y el 135 de nuestra era, notaremos que ocurrió un suceso que detonaría cambios radicales en la iglesia de Jerusalén, y nos referimos, por supuesto, a la rebelión de Bar Kokhba. Muy probablemente la habías escuchado. Si habías estudiado algún poquito acerca de todas estas cosas, esto no te va a sonar nada ajeno. Pero si nunca lo habías oído, vas a aprender muchas cosas. Prepárate. En esta rebelión de Bar Kokhba, los judíos se alzaron contra el Imperio Romano. Sin embargo, esta terminó en una aplastante victoria para Roma, con cerca de 500,000 de judíos asesinados, 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas arrasadas. Esto fue el intento de Adriano de destruir de raíz la identidad judía. Así que ahí comenzaría todo. Este historiador romano de nombre Dion Casio, que vivió entre el 155 y el 229, atribuye la revuelta a la decisión de Adriano de fundar en el lugar de Jerusalén una ciudad romana llamada Aelia Capitolina. Aelia por su propio nombre y Capitolina en honor al dios pagano romano Júpiter. Por otro lado, las fuentes judías, si bien reconocen como cierta esta resolución, asignan mayor peso a los decretos dictados por Adriano que prohibieron, imagínate, la Torá, el calendario judío, la Brit Milá o circuncisión, la observancia del Shabbat y las leyes de pureza sexual en la familia. Esto con la firme intención de incorporar a los judíos y judeocristianos a la cultura grecorromana. Aquí hay que hacer una pequeña pausa. Si bien es cierto lo que este historiador romano establece, en términos de que hubo indignación por la fundación de esta ciudad,
verdaderamente el pueblo judío se levantó en armas por todo lo demás. Prohibición de la Torá, prohibición de Shabbat, calendario judío, la Brit Milá. Recuerda, la Brit Milá dentro del judaísmo comprende 7 pasos y un tiempo prolongado para llevar a cabo sus pasos a lo largo de un año. Y por supuesto también incluye la circuncisión del prepucio del varón. Y esto se llega a confundir bastante cuando Pablo habla acerca de la circuncisión, pero no me quiero meter ahorita, porque él en ningún momento dijo que no era correcta, sino que estaba comparando todo el proceso de los fariseos contra lo que había establecido el Señor con Abraham, que era simplemente el hecho de la marca física, ¿okay? La circuncisión física, pero no me quiero adentrar en ese tema. Otra de las cosas era las leyes de pureza sexual en la familia. Recuerda que la sociedad romana no tenía pudor realmente. Tenían prácticas sexuales muy perversas en grupos y cosas detestables. De modo que todo esto encrespó a los que en ese entonces, por supuesto, ya se adjudicaron el nombre como judíos. Recuerda, casa de Judá se quedó prácticamente ahí. Entonces ellos se asignaron ese título, quedaron con ello. Los judíos se les generalizó a todos los que vivían en esa región. Pero bueno, nosotros entendemos ahora que son casa de Judá y algunos otros tantos que se adhirieron a lo largo del tiempo, por supuesto. Estos grupos se vieron afectados por igual. ¿Quiénes? Los judíos y los judeocristianos. Ese pequeño grupo que ya se empezaba a mezclar, ¿ok? Entre unas creencias y las otras. Dice, ambos fueron exiliados. Sin embargo, hubo un grupo de cristianos gentiles que decidieron ceder a las imposiciones de Roma y comenzaron a aceptar su cultura y condiciones paganas, tal como la de la observancia del domingo. ¿Notas? Dice, este grupo, que aceptó todas estas prácticas helénicas, es decir, griegas, se convertiría siglos después en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que, para aquellos que no saben, esto significa la Iglesia Universal. ¿Te suena de algo? Dice, de entre los cuales surgen los supuestos padres de la Iglesia o fe católica, quienes promueven fuertemente el cambio del Shabbat al primer día de la semana, como día universal de adoración. Aquí ya empezamos a ver cómo se fragua este cambio demoníaco, cómo va entrando en el corazón de los hombres. Porque recuerda, Hasatán simplemente significa el adversario. Y ese adversario siempre va a querer hacer todas las cosas al revés o en contra de cómo las estableció Adonai, nuestro Elohim. Entonces a él no le gusta que adoremos en Shabbat. Él prefiere que estemos entretenidos, que la gente esté asistiendo y adorando en un día que el Creador no estableció. Pero bueno, vamos a continuar viendo cómo es que todo esto tuvo lugar. Información de fuentes contaminadas. Teólogos a lo largo de la historia han enseñado que, que la celebración del día de adoración en domingo se debe a la resurrección de Yeshua, suponiendo que él resucitó en ese día, lo cual es incorrecto, pero eso lo explicaremos después. Así como sus apariciones a los discípulos, por supuesto. También de la misma forma, presuponen que los apóstoles cambiaron el Shabbat al día domingo para celebrar esto y basan su teología en algunos escritos con los que se cuenta del segundo siglo, la cual fue una época donde comenzó la infiltración de la apostasía en los creyentes de Yeshua, principalmente en Roma y Alejandría. Dichas ciudades tenían una fuerte influencia de adoración a dioses paganos, lo que tuvo como consecuencia una gradual separación de las creencias en la Torá del Creador y en el guardar el domingo, el cual era el mismo día de veneración a un dios pagano por el Imperio Romano, el dios Sol Invictus. Vamos a ver qué fue lo que aporta esta persona de nombre Justino Mártir, quien vivió del 100 al 168 de nuestra era. Dice, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo.
Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. ¿Notas? 2 argumentos para celebrar ese día. Uno, el hecho de que Dios sacó la materia de las tinieblas, creó la luz. Y el otro, que Jesucristo resucitó ese día. Tomemos en cuenta que esta persona vivió en Roma. Provenía de una familia pagana, estudió filosofía en diferentes culturas, y cuando se convierte al cristianismo, su enseñanza consistía en un sincretismo judeo-alejandrino. Esto en términos simples es que él unió filosofía pagana de Roma con la verdadera fe bíblica. Esto queda evidenciado en su texto cuando menciona que ellos se reúnen en el día del sol. Ahorita vamos a ir viendo más, te vas a sorprender. Pero recuerda esa palabra, sincretismo. Tomo de uno, tomo de otro, le saco lo mejor que puedo de los dos o lo que más le acomoda a la gente para después yo manipular a las personas y entonces lo uno. Y hago algo nuevo. Los testigos falsos continuaron llegando porque otro de los padres de la iglesia que declara acerca de la celebración del día domingo fue este individuo de nombre Tertuliano, quien vivió del 160 al 220 de nuestra era. Dice, otros que nos miran con más humanidad han creído con más verosimilitud que el sol es nuestro Dios. Que el sol es nuestro Dios. Dice, por ventura estos nos querían hacer persas, aunque no adoramos al sol pintado. En Persia se adoraba al sol, pero adoraban al sol, por supuesto, en diferentes imágenes, pinturas, esculturas, etc. Por eso se hace la referencia aquí, aunque no adoramos al sol pintado. Continúa diciendo, ¿y para qué se ha de buscar el sol en lienzos, teniéndolo tan patente en su globo? Esta sospecha nació de vernos orar hacia el oriente, y que celebramos en el día del sol nuestra fiesta. ¿Qué te parece? Una mezcla de cosas tremenda. Orar al oriente, correcto. ¿Orar al sol? ¿En lienzos? No, eso es pagano. Orar al sol tan potente en su globo y buscarlo también es pagano. Adonai nos dijo, cuídate de no voltear a los cielos. No vaya a ser que se ha movido tu corazón por las potestades de ellos, por los planetas y las estrellas. No vaya a ser que te arrodilles, te hinques y las adores. A lo largo de la historia muchos sustentan su teología con estos escritos que ya hemos visto, como evidencia de que debemos ahora guardar el día domingo, y con motivo de la resurrección de Yeshua. Pero en estos detalles es donde debemos cuestionar qué tanta validez tienen los escritos que nacen de la filosofía del hombre, la cual no es inspirada por el espíritu del Creador, como para anular o cambiar aquellos que sí lo fueron. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Realmente por qué tienen validez? Escritos que solo fueron puestos por hombres, contra aquellos que fueron inspirados. ¿Y por qué los hombres los siguen? ¿Y por qué los hombres los validan? Recuerda, yo hace rato dije que muchos textos son verdad, pero debes pedir discernimiento del Ruach, del Espíritu, el Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu de Elohim, para que Él te revele. Y si estos textos estaban diciéndole a los hombres de esa época que ya no guardaran Shabbat, pero Yeshua lo dejó ejemplificado, y los apóstoles, y Pablo, lo cual iremos viendo, entonces ¿por qué hacerle caso a esto? Vuelvo a la pregunta. ¿Será entonces que tienen validez estos escritos contra aquellos que fueron inspirados? Claro que no, no tienen ninguna validez. Por sentido común. Vamos a cerrar esta trilogía de mentiras. De igual forma, hubo otro de los padres de la iglesia, entre comillas, llamado Orígenes. Ese es su nombre, Orígenes, y era de Alejandría. Él vivió entre el 184 y el 253 de nuestra era. Esa es una pequeña representación de él escribiendo. No pude encontrar otra referencia, ya sea en imagen, fotografía, me refiero a fotografía obviamente de alguna pintura, de alguna referencia, de algún algo. Este hombre dijo, en domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo. Quiero que prestes atención. Si entonces os abstenéis de todas las obras de este mundo,
y se guardan libres para las cosas espirituales, como ir a la iglesia, oír las lecturas y las homilías divinas, meditar en las cosas celestiales. Esto es totalmente contrario a lo que estableció Elohim. Y ya lo vimos. Podemos verlo en Éxodo 28 al 11, Deuteronomio 5, 2 al 15, en Isaías 58, 3 al 14. Todas estas ya las vimos, ya las estudiamos. ¿Recuerdas? Éxodo 28 al 11. Encontraremos, acuérdate del día de reposo, para santificarlo, para honrarlo, etc. Igual lo vemos en Deuteronomio 5, y en Isaías 58 es el pasaje que menciona que si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad y llamares a Shabbat delicia, agradable, anhelable, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando. Nunca dice el domingo. Nunca dice el primer día de la semana. Pero este hombre literalmente es lo que establece. Nuevamente la teología que se ha seguido está basada en filosofías humanas de los líderes católicos, las cuales van cada vez más demostrando la mano de aquel que influencia la mente de los hombres para moverlos a hacer todo aquello que va en contra del Altísimo. ¿Quién es ese? Hasatán. Vamos a ver un poco la verdad que sí está en la Escritura. Aún con toda esta información, no vamos a encontrar ningún lugar en la Escritura que nos muestre que el domingo es el día oficial de adoración. Si así hubiese sido, veríamos a Pablo instruyendo y promoviendo todo esto, además de debatirlo abiertamente en oposición. Pues como bien sabemos, Pablo no era de los que se quedaban callados, y además tenía un ímpetu incontenible, sin mencionar la elocuencia con la que contaba. Pero la verdad es que no fue así. De hecho, en vez de oponerse, mira lo que sí encontramos en la Biblia. Vamos a leer Hechos 13:14. Esto que está entre paréntesis es contexto. Si tú lees unos versículos antes, verás que estas personas son a las que se refieren. Por eso lo puse en paréntesis. Pablo, Bernabé y otros acompañantes. Dice, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de Shabbat y se sentaron. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, dice, los gentiles les rogaron que el siguiente día de Shabbat les hablasen de estas cosas. Nota cómo se empieza a hacer una pequeña división en los textos, porque estaba ya el concepto de que Pablo había sido enviado a restaurar la casa de Israel, no a restaurar, discúlpame, a compartirles a la casa de Israel, que eran en ese entonces los que se encontraban en la dispersión. Muchos de ellos se les consideraba gentiles. ¿Recuerdas? Eso ya lo estudiamos. Por eso se hace esta diferenciación. Y aquí vemos cómo le rogaban que el siguiente día de Shabbat les hablase de estas cosas. Le dijeron, espera, no te vayas, quédate hasta el siguiente Shabbat. No porque no pudiera explicarles otras cosas en otros días, sino porque ese era el día especial, el día santo, el día más delicioso para poder sentarse y aprender la Torá y responder las cosas. Pero en Shabbat. Si Pablo o Bernabé no guardaran el Shabbat, aquí hubiera quedado registrado que él les hubiera dicho que no era necesario que esperaran, sino que podían continuar la enseñanza al día siguiente, el día primero. Pero en vez de eso, veamos qué fue lo que sucedió. Hechos 13:44. El siguiente día de Shabbat. Ojo, tú en tus Biblias, o nosotros en nuestras Biblias en español, o tú en tu Biblia en tu casa, puede ser que si tienes ciertas versiones la vas a ver como el día de reposo, o inclusive bien malamente traducido. En algunas otras vas a escuchar que dice, a leer, perdóname, que dice sábado. Shabbat no tiene nada que ver con sábado. Que se entienda lo que digo. Por supuesto va de la caída del sol del viernes a la caída del sol del sábado. Eso lo veremos más adelante. Pero la palabra Shabbat no significa sábado. Eso es lo que estoy queriendo decir. Tanta información que quisiera darte rápido, pero poquito a poquito vamos. Esto demuestra lo anterior que acabamos de leer, que dice que en el siguiente día de Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Casi toda la ciudad. ¿Cuándo? En Shabbat, en el séptimo día.
Esto demuestra que el día de Shabbat era el día que se reunían tanto judíos como gentiles para escuchar la Torá y recibir la fe de Yeshua. ¿Recuerdas el versículo que te encargué que aprendieras? Desde el primer video, creo. Dice, y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, o los mandamientos de Dios, lo vas a encontrar en tu Biblia, y la fe de Jesús, la fe de Yeshua. Ambas cosas, los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Y uno de ellos es guardar Shabbat. Dice, pero veamos algunas citas más donde se evidencia la observancia de Shabbat. Vamos a ver el Shabbat guardado por los apóstoles. Hechos 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de Shabbat, las cumplieron al condenarle. Entonces, ¿cuándo se leen todas estas palabras? Todos los días de Shabbat. Hechos 15:21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Cuando se refieren a que Moisés tiene quien le lea o quien le predique, se está refiriendo a la Torá. Dice, donde es leído cada día de Shabbat. Hechos 16:13. Y un día de Shabbat salimos a la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué día? Un día de Shabbat. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de Shabbat discutió con ellos. 3 días de Shabbat. Shabbat, 7 días, Shabbat, 7 días, Shabbat. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de Shabbat, y persuadía a judíos y a griegos. Todos los días. Eso implica más de una vez. De hecho, lo más seguro, más de 2. Hechos 4, 8 y 9. Perdóname, Hebreos. Hebreos 4, 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Yahweh no hablaría después de otro día. Por tanto, queda el guardar el Shabbat para el pueblo de Yahweh, para el pueblo de Dios. Queda guardar el Shabbat para el pueblo de Dios, el pueblo de Yahweh. Aquí vamos a empezar a ver cómo se revela la mano del maligno. De hecho, algunos textos tomados del catolicismo romano confiesan que el cambio del día de reposo del séptimo al primero se debe atribuir a la autoridad de los hombres desechándola del Creador. ¿Tú crees que esto haya sido verdaderamente testificado? ¿Que haya quedado evidencia de esto? Porque esto es algo que puede rayar muy bien en la blasfemia. Vamos a ver. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina. ¿Virtud de qué? ¿Comisión divina? ¿Cuál comisión divina? Bueno, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo. El mismísimo Hasatán hablando. Qué tremendo. El reposo cristiano, hijo de la Iglesia Católica y esposo del Espíritu Santo. Ahí está la cita. Fíjate el año, 1893. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. Y este cambio del sábado es una prueba de tal hecho. Esto fue en 1923. Quedó testificado referente a lo que se realizó siglos atrás. Eso queda claro, ¿verdad? Dice, observamos el domingo en vez del sábado, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. No hay otra forma de referirse a esto más que puras blasfemias. Y esto es solo el principio. Quiero que notes, todas las letras tienen una razón de ser, al menos aquí las puse así, en grande, destacadas.
Si las leemos, podemos ver que dice, por virtud de su comisión divina, la Iglesia está por encima de la Biblia, la Iglesia Católica transfirió la solemnidad. ¿Quiénes son ellos? ¿Y quiénes fueron? ¿Con qué autoridad? La falsa autoridad del enemigo. La verdad es incuestionable. Esto solo reafirma que ni Yeshua, ni los discípulos, ni ningún versículo de la Escritura afirma que es correcto celebrar el día de reposo en el primero de la semana. Pero si lo hacemos en domingo para conmemorar la resurrección de nuestro Salvador, entonces, ¿por qué está mal? Podría ser una pregunta válida, ¿cierto? La respuesta es simple. La obra redentora de Yeshua, es decir, la celebración de su resurrección, ya está establecida y registrada en la Torá. ¿Lo sabías? Esto fue una celebración profética y fiesta solemne para su pueblo. Esto lo encontramos en Levítico 23, en las fiestas solemnes del Creador, las cuales fueron establecidas como fiestas anuales. Claro, tomando en cuenta la misma que estamos estudiando de forma central en este estudio, el cual es el Shabbat. Dice, pero aprendamos un poco más acerca de estas que dan el contexto y sustento de lo que estamos aseverando. Levítico 23:4, Vayikra. Dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh. ¿De quién son las fiestas? De Yahweh. No son de la nación, no son del pueblo judío, son de Yahweh. Ni siquiera dice que son de Israel. Son de Yahweh, son de Él. Él las estableció para Él. Él dijo, estas son mis fiestas para que ustedes me adoren a mí, me celebren a mí. Si hasta este momento tú habías pensado que las 7 fiestas solemnes eran solo de los judíos, ya estás empezando a ver que no es así. Esas pertenecen a Yahweh. Y todo el pueblo de Israel debe celebrárselas. Bueno, vamos a continuar. Estás aprendiendo muchas cosas, estoy seguro. No vamos a ver las 7 fiestas solemnes, solo vamos a ver unas cuantas para efectos de contexto de lo que estamos explicando referente a Shabbat, a la adoración del día séptimo, con respecto al día primero, etcétera, etcétera. Perdóname. Pesaj, como se conoce en hebreo, o Pascua. Levítico 23:5, Vayikra. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan o el mes de Abib, dice, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Pascua es de Yahweh. Pesaj. El sacrificio del cordero y su sangre en los dinteles fue el anunciamiento profético del sacrificio de Yeshua. Y como su preciosa sangre, resbalaría por esa cruz, por ese madero. Esto para el pueblo hebreo en ese momento significó la liberación de la esclavitud de la tierra de Egipto, que si recordamos es un tipo del mundo, y Faraón es un tipo de Hasatán. Esto se cumple en cada uno de los creyentes en Yeshua, a manera de la liberación de la esclavitud del pecado. Esta fiesta celebra y conmemora nuestra salvación por la sangre derramada, que ungió el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Si no sabes qué significa esto, te invito a ver los videos de ¿Acaso Dios castiga? Y busca el pacto eterno. Te vas a sorprender de las cosas que hay ahí. Bueno, te voy a dar un tip bien interesante. No un tip, sino un pequeño dato bien curioso y bien revelador. En el idioma hebreo, que es el idioma del Creador, Él estableció códigos ahí ocultos para aquellos que fueran lo suficientemente curiosos, estudiosos, que escudriñaran, etc. Y si nosotros vemos la letra Tav, en el hebreo tenemos en términos generales 3 modalidades del hebreo dependiendo de su era, ¿ok? De la era en la que fueron creados o en la que los usaban los hombres. El primero o más antiguo es el pictográfico, que son una especie de simbolitos, como dibujitos. Luego viene el paleohebreo, que ya fue un poco más modernos los simbolitos. Y finalmente tenemos también el hebreo moderno.
En este hebreo pictográfico, la letra Tav tiene la forma de una cruz, literalmente como la de una cruz de un madero, en donde se colgaban a las personas. Y en el paleohebreo tiene la forma, en el hebreo moderno tiene la forma como los dinteles de la puerta de una casa. ¿Crees que fue casualidad que Adonai pidiera que pusieran la sangre en los dinteles? No. Eso solo significaba que eso sería la señal del pacto. Y él mismo lo representó con la forma de una cruz en su representación pictográfica, en el hebreo pictográfico. Bueno, eso te lo dejo para que tú lo busques. Segunda fiesta solemne. Hamatzot, los panes sin levadura. Levítico 23:6. Vayikra. Dice a los 15 días, es decir, un día después de Pesaj, de este mes. ¿Cuál mes? Nisan o Aviv, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Matzah. Pan sin levadura es matzah. Matzot, plural, panes sin levadura. Dice, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. ¿A quién? Nuevamente. Perdóname que sea un poquito insistente en este aspecto, pero hay tanto desconocimiento y la gente habla sin saber. ¿Qué crees? Yo me incluyo. Así hablaba y no conocía porque no leía. Siempre recordemos, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no lo hacemos. Entonces te invito a que de ahora en adelante siempre tengas un tiempo de lectura. Cuestiona todo, revísalo, cotéjalo. Bueno, dice 7 días comeréis panes sin levadura. Por cierto, los panes sin levadura son riquísimos y los puedes hacer de una manera bien sencilla. Por si en algún momento llegas ya al punto en que entiendes que debes guardar las fiestas solemnes de Adonai, no vayas a pensar que esto es algo feo, desagradable o que vas a comer algo que no sabe a nada. No, es riquísimo, verdaderamente delicioso. Aquí en casa les encantan, los hacemos y les encantan. Bueno, esta fiesta solemne representa cómo Yeshua muere sin pecado, sin levadura. ¿Recuerdas? La levadura es la representación o la analogía del pecado. Dice, Él es el pan de vida, el grano que fue puesto en tierra. Si tú lees Juan 12, 23 y 24, vas a ver que dice que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra, porque si no cae en tierra, ésta muere. Pero si cae en tierra, entonces este va a dar mucho fruto. Esa era una representación a Yeshua. ¿Cómo? ¿Sí? ¿O no acaso él estuvo 3 días en tierra? Interesante, ¿verdad? Dice, esta fiesta representa que somos limpios de toda contaminación de pecado o de ideología. Dice, no os conforméis a este mundo. ¿Recuerdas? Lo encontramos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Dice, renovad vuestra mente, vuestro entendimiento, no se conforme a la de este mundo. Esto para el pueblo hebreo en ese momento significó la salida de la tierra de Egipto. Y esto se cumple en cada uno de los creyentes en Yeshua a manera de vivir sin pecado. Esta fiesta de 7 días celebra y conmemora nuestro cambio de mente y compromiso de vivir apartados del pecado. Bueno, alguien aquí me puede decir, oye Marco, pero no es posible, nadie puede vivir sin pecado, solo Yeshua pudo. Bueno, si leemos Lucas 1, del 1 al 6, ahí vamos a poder ver cómo hay personas que vivieron guardando la Torá. Pero Marco, eso no es vivir sin pecado. Bueno, podríamos entrar en el debate de que pecar deliberadamente, contra lo cual ya viene un juicio fuerte, eso lo encuentras en Hebreos. Si pecamos deliberadamente, dice, es como si hiciéramos inmunda la sangre de Yeshua, una vez que le hemos conocido. De modo que una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es pecar de manera inadvertida.
Sería un tema súper interesante que podríamos ahondar. ¿Ok? Y va de la mano de la intención del corazón a sabiendas de lo que estamos haciendo. Pero bueno, creo que queda bastante claro ahorita de momento. Vamos a entender que entonces esta fiesta lo único que celebra y conmemora es nuestro cambio de mente y compromiso. ¿De qué? ¿Cuál es el compromiso? Claro, de vivir apartados del pecado. Tercera fiesta solemne. Ha Bikurim, o la fiesta de las primicias, o de los primeros frutos. Levítico 23, 10, 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos el día siguiente del día de Shabbat. El día siguiente del día de Shabbat. Y se refiere al Shabbat de la semana de Pascua, de la semana de Pesaj. Dice, ¿para qué? Para que el sumo sacerdote la mesa. ¿Ok? Dice, la mecerá. Dice, el sacerdote mecerá la gavilla de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de Shabbat la mecerá. Esta es una celebración profética de la resurrección de Yeshua. El primogénito de los muertos, la ofrenda de la primera cosecha. De hecho, fue su momento de ascensión al Padre. Lo vamos a ver más adelante. Esto para el pueblo hebreo en ese momento significó el cruce del Mar Rojo. Y esto se cumple en cada uno de los creyentes en Yeshua a manera de dar frutos dignos de arrepentimiento y llevar almas a los pies del Mesías. ¿Te das cuenta cómo hemos ido explicando cuál es el significado general de esta fiesta? ¿Cuál es el significado que tuvo para la nación de Israel o el pueblo hebreo en ese momento? ¿Cómo es que se cumple en nosotros? ¿Y cómo es que funge como celebración? En esta fiesta se celebra y conmemora la resurrección de Yeshua, así como la promesa de resurrección postrera de todos aquellos que hayamos creído en él. Interesante, ¿verdad? Las primicias. Vamos a ver esto. Recuerda, la luz siempre se encuentra en las raíces. ¿Qué raíces? Bueno, nuestras raíces hebreas. Bueno, dice, así que, ¿por qué Bikurim? Veamos lo que significa esa palabra y encontramos nuevamente sabiduría. Y vamos a maravillarnos un poquito más todavía. Bikurim, ahí tienes la referencia Strong, significa primeros frutos, primera cosecha o fruta madura. ¿Pero qué crees? En el hebreo vas a encontrar que ciertas palabras vienen de otras. Se les llama raíz. Entonces, Bikurim viene de la raíz Bakar, la cual significa primogénito, el primer nacido, dar a luz. Con esto vemos cómo Elohim ya había establecido una fecha anual para conmemorar la resurrección de Yeshua. Esto debemos celebrarlo aquellos que creemos en él. Y además, si esto es así, no debería haber razón alguna para mover el día de reposo del séptimo al primero. Bajo el falso pretexto de celebrar esto mismo de forma semanal, no tiene sentido. Yeshua es el primogénito de la resurrección. Pero, ¿por qué decimos esto? ¿Quieres ver? Vamos a aprender. ¿Pero cómo? Vamos a leer la escritura. Adelante. El primogénito de Miriam, o como la vemos descrita en nuestra escritura, María. Ojo, su nombre original fue Miriam. Y también en Acaso Dios Castiga puedes encontrar la referencia. Dice Mateo 1, 23 al 25, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Immanuel. Este nombre significa Elohim con nosotros. El primogénito de Miriam. Recuerda, él es el primogénito. Vamos a explicar por qué el primogénito. El primogénito de los resucitados. Primera carta a los Corintios 15, 20 y 23. Dice, mas ahora, Mashiach ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Esa frase engloba muchísima enseñanza, pero no me quiero desviar. Dice, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, después las primicias,
Dice luego los que son del Mashiach en su venida. Tremendo. El primogénito de muchos hermanos, Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora vamos a ver por qué Él es el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15, dice, Mashiach es la imagen visible del Elohim invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Dice, Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Primogénito de toda la creación. Ahora, el principio de la creación de Elohim. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim. Dice esto. ¿Quién lo dijo? Yeshua. Él se dijo a sí mismo el principio de la creación de Elohim. El primogénito de Elohim. Hebreos 1:6. Dice, y otra vez, cuando Yahweh trae a su primogénito al mundo, dice que todos los malachim de Elohim le adoren a él. Todos los ángeles de Elohim le adoren a él. El primogénito de los muertos, de entre los muertos. Apocalipsis 1:5 dice, y Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por si fuera poco, el preeminente. Colosenses 1:18. También Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea mesiánica. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. ¿Aún tienes duda de por qué Yeshua es el primogénito? Yo creo que ya no. Aclarando todo de una vez por todas. Y se ha quedado claro que Yeshua, al ascender en Bikurim, se volvió las primicias, cumpliendo en su vida misma la tercera fiesta solemne de Elohim. Pero para terminar de explicar este asunto y definitivamente echar por tierra el pretexto de que el Señor resucitó en domingo, veamos lo siguiente. Bueno, esto que ves aquí es una pequeña miniatura de un diagrama que tuvimos a bien hacer y lo hemos compartido. Este va a ser el siguiente video que vamos a desarrollar, así que espéralo, porque ahí vamos a explicar acerca de la resurrección de Yeshua. ¿Ok? Vamos a ir poco a poquito y vamos a ir leyendo las citas y vamos a ir revisándolas. Entonces vas a aprender también muchísimas cosas respecto a eso, pero de momento solo lo vamos a mencionar así en este video. La verdad es incuestionable. Entonces queda claro que el día de reposo no debería haberse cambiado. Pero aún con todo, así como esto, ya desde tiempos de Yeshua los mismos fariseos se habían desviado de las prácticas correctas, reemplazándolas con tradiciones de hombres, y esto quedaría también como testimonio y advertencia para todos los futuros creyentes. Marcos 7:9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. A lo largo de este estudio vamos a ir también rompiendo ciertas malas interpretaciones y vamos a entender a qué se refiere con vuestra tradición, a qué se refiere cuando habla acerca de la tradición de los ancianos y muchas cosas más que de manera simplista solo se leen y se enseñan de manera errada y dan un falso y equivocadísimo sustento para decir que los mandamientos ya no aplican. En fin, vamos a ir aprendiéndolo en los siguientes capítulos. Vamos a hablar de un buen testimonio. Algo bueno es que muchos grupos de cristianos que no permitieron que el paganismo se infiltrara continuaron guardando el Shabbat. Y muchos historiadores afirman y confirman que la observancia del Shabbat se extendió después de la muerte de Yeshua, entre los primeros creyentes. Dice, el Shabbat constituía un fuerte vínculo que los unía con la vida de todo el pueblo. Y el mantener al Shabbat santo
ellos seguían no solamente el ejemplo, sino también el mandamiento de Yeshua, de Jesús. Fíjate lo que dice, qué interesante. Seguían no solamente el ejemplo, sino también el mandamiento. ¿O no acaso Yeshua vino y dijo, vengo a hacer todo esto para que ustedes se parezcan a mí? ¿No en el Brit Hadashah tenemos la parte que dice, creciendo, ejercitándonos, estoy parafraseando, hasta llegar a la estatura del varón perfecto? Y ese es Yeshua. Es decir, haz lo que hace Él, para que entonces te parezcas a Él. Bueno, dice, el séptimo día, Shabbat, fue celebrado solemnemente por Mashiach, dice, los apóstoles y los cristianos primitivos hasta el concilio de la Odisea, que en un sentido abolió la observancia de él mismo. ¿Quién? El concilio de la Odisea. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. Vas a aprender muchísimas cosas más. Dice, los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el Shabbat y solían pasar el día en devoción y sermones, y no dudamos que esta práctica derivó de los mismos apóstoles, como aparece en varios pasajes aplicados a este propósito. Tienes todas las citas ahí disponibles bibliográficamente hablando. Dice, los cristianos primitivos guardaban el Shabbat de los judíos. Por lo tanto, todos los cristianos se unían para guardar el Shabbat, en el cual se leían algunas porciones de la Torá, y esto continuó hasta el tiempo del concilio de la Odisea. Vuelve a salir este concilio. Pero quiero que te des cuenta cómo hay testimonios de que se guardaba Shabbat, de que incluso los cristianos, los ya llamados cristianos, se reunían para celebrarlo. Y lo hacían en conjunto con los judíos. Bueno, voy a corregir eso. No tanto con los judíos, sino como lo hacían también los judíos. Es decir, se heredó esa práctica que era la correcta. ¿Hasta dónde? Hasta el concilio de la Odisea. Escudriñemos. Hasta este punto, podemos decir que regresar a las raíces hebreas es retornar a lo que nuestro Creador estableció. Correcto. Ya entendimos que las raíces hebreas no es un movimiento, ni tampoco una etiqueta. Simplemente es retornar a tu raíz. Y tu raíz es que eres hijo de Abraham. Y si eres hijo de Abraham, por la simiente, por hecha, cumplida en Yeshua, pues entonces eres hebreo. Así de simple. Dice, desechando filosofías de hombres o cualquier corriente o tendencia ideológica que no haya sido inspirada por aquel que nos infundió su Santo Espíritu, su Ruach HaKodesh, para así ver su palabra tal como está escrita. De hecho, quiero invitarte a leer tu Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Para qué? Esto es una forma retórica, pero no lo vas a encontrar, ¿ok? O sea, yo te invito a que si quieres buscarle y quieres cuestionar esto que vamos a ver ahorita, adelante. No vas a encontrar. ¿Qué es lo que no vas a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis? Bueno, para empezar, ningún texto que diga que el día de reposo fue transferido del día séptimo al primero. No hay ni uno solo. Ningún texto donde se le llame santo al primer día de la semana. Ningún texto donde se nos ordene observar el día domingo. Tampoco vas a encontrar ningún texto que diga que Yeshua guardó alguna vez el primer día. Ninguno. Ningún texto que nos inste a guardar el primer día de la semana en honor a la resurrección. Mucho menos. Ningún texto que afirme que alguno de los discípulos guardó alguna vez el primer día de la semana. Si esto no fuera poco, mucho menos vas a encontrar ningún texto que autorice la observancia del domingo. Ningún texto que diga que la iglesia acostumbraba a reunirse en el día primero. La iglesia, como la palabra eclesía, recuerda, kehilat en hebreo, congregación. Ningún texto donde los apóstoles enseñen a sus conversos a guardar el domingo. Tampoco lo vas a encontrar. ¿Aún tienes dudas?
Te voy a invitar a continuar estudiando en el siguiente capítulo, el cual deseo que te brinde aún más luz en este precioso tema. La verdad es que vienen cosas bien padres. Te van a encantar los siguientes capítulos. Vamos a aprender muchísimas, pero muchísimas cosas. El siguiente episodio de esta serie voy a tratar de que sea acerca de la explicación de la resurrección de Yeshua. Y de verdad, por primera vez, todo ese mapa para llegar a esos momentos, explicar los versículos que al día de hoy no van a poder explicártelos si no se cambian los lentes grecorromanos y se ponen los hebreos, que se entienda lo que digo. Espero que el Eterno me permita poder llevarte paso a paso y poder enseñarte todo ese mapa precioso para que veamos esas fechas, entendamos los principios, los versículos por primera vez van a embonar, van a hacer sentido todos, no van a quedar huecos, y entonces vas a poder encontrar una gran verdad, o varias. Ahora, quiero aclarar una cosa. Es impresionante cómo Elohim ha permitido a otras personas llegar a estas mismas conclusiones a través de otros versículos, con otros puntos de vista y perspectivas, analizando de diferentes maneras las mismas cosas, ¿ok? Entonces, lo que yo te quiero transmitir ahorita es que esto no es exclusivo mío, esto simplemente es la manera en la que el Señor me llevó a través de diferentes fuentes, análisis propio, etcétera, armar ese diagrama que te trataré de mostrar y de enseñar en el siguiente video. Bueno, sin más, te dejo. Me encantó sobremanera haber estado contigo en este y nos vemos en el que sigue. ¿Sale? Que tengas una bonita noche, bonito día, bonita mañana, no sé en qué momento lo estés viendo, pero me da mucho gusto que sea de bendición. Hasta luego.